Jóvenes, buenos días. Eh, los que les encargué que resolvieran los ejercicios de elasticidad, ¿están listos? Por decir, Solís, Carvajal, Cardosa, ¿están? Sí, profesor. Buenos ¿Puedes días. ponerlos? A ver quién es el Solís, creo que es el 1140. Sí, profesor. Dejo de compartir, puedes compartir ahora sí. Ahí está, profesor. Ya, ¿podrías explicarlo? Veo que no hay... Sí, explícalo con lo más claro posible. No sé si puedes agrandar la pantalla. Eh, en el ejercicio me dicen que un alambre de acero de 4 metros de longitud tiene un área transversal de 0.050 centímetros cuadrados. Como ya me dan la longitud, lo tomo como 4 metros en la longitud inicial, el área transversal 0.050 centímetros cuadrados lo paso a metros cuadrados, y el límite proporcional igual a 0.0016 veces su módulo de Young. El módulo de Young del acero, lo tomo este dato, es 20 por 10 a la 10 pascal. Y lo reemplazo y me sale 32 puntos por 10 a la 7 pascal, el límite proporcional. El esfuerzo de rotura tiene un valor de 0.0065 veces su módulo de Young. También lo reemplazo y el esfuerzo de rotura me sale 13 por 10 a la 8 pascal. Me dice el alambre está sujeto por arriba y cuelga verticalmente. Me dice qué peso puede colgarse del alambre sin exceder el límite proporcional. El límite proporcional es el esfuerzo máximo en el cual el alambre no se llega a deformar, o sea, se deforma, pero no afecta al material. Eh, no, o sea, el material vuelve a estar a su estado normal, ¿no? Entonces lo máximo sería la fuerza, el esfuerzo máximo es igual a la fuerza entre el área. Por esto lo tomo por la fuerza, por el esfuerzo de tensión, que es el esfuerzo es igual a la fuerza entre área. Eh, bueno, entonces lo reemplazo, lo reemplazo y me sale que el peso que puede colgarse el alambre sin exceder el límite proporcional sale 1600 newton. Cuando se estira el alambre con esta carga, cuando se estira el alambre con esta carga, entonces esto es solamente por el módulo de Young, despejo para hallar el estiramiento del alambre. Despejo es el estiramiento del alambre y el módulo de Young lo paso a dividir nada más y
Lo quería así y reemplazo nada más. Ujú. Y me sale 0.0064 metros. Me dice qué peso máximo puede soportar el alambre. Esto es del esfuerzo de rotura. Bueno, el esfuerzo de rotura es es lo máximo que soporta, ¿no? El alambre. Es el esfuerzo en el que se rompe el alambre. Entonces reemplazo solamente el esfuerzo entre área y, y solamente reemplazo los datos que ya tengo, fuerza de rotura y el área el transversal. Me sale 6.500 metros. Y eso es todo. O sea, el esfuerzo de rotura es 6.500. ¿Y el otro cuál era? La otra fuerza, 1.600, ¿no? Sí, es el límite por Ujú. el peso. De lo que puede soportar. Ajá. ¿Y cómo interpretas ese límite proporcional? Eh, o sea, que es el esfuerzo que, que soporta el cuerpo sin que se deforme, o sea, que no, o sea, sí se deforma, pero puede volver a su, no afecta su, como decir, o sea, puede volver a su estado original. Mm, ya. Y claro, se tendría que ver ese cuadrito que nosotros presentamos, también está en el texto, ¿no? ¿En Ah, dónde está ubicado eso? ¿No es cierto? sí, Hay un cuadrito ahí, es un gráfico, ¿no es cierto? sí. Ya, claro, eso debías ponerlo para explicar esa partecita. Bueno, está bien. Está bien el señor Solís. No sé si tus compañeros quieren hacer alguna pregunta. Parece que nadie, ¿no? Como siempre. Ya, está bien. Bueno, se califica también las intervenciones, por si acaso. ¿Y el señor Carvajal está? A ver, Sí, profesor, ahorita presento. el señor Paul Carvajal Tasay. ¿Lo puedes presentar? ¿Lo solucionaste? Sí, ahorita presento pantalla. Ok. Ok. Bueno, en este caso sería el ejercicio 1141, el cual nos dice que el límite elástico de un cable de acero es de 2.40 por 10 a la 8 pascales y su área transversal es de 3 centímetros cuadrados. Nos piden calcular la aceleración máxima que puede darse a un elevador de 1.200 kilos sostenido por el cable sin que el esfuerzo exceda un tercio del límite elástico. Bueno, a un lado coloco los datos que me dan, que son el límite elástico, el área de la sección transversal, la masa y bueno, la aceleración es que es lo que me piden. Hice un pequeño diagrama de cuerpo libre. Nos dice que el ascensor irá hacia arriba, entonces tendría una aceleración hacia arriba, pero sabemos que también influye la gravedad, por lo cual habría una gravedad obviamente hacia abajo de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entre las fuerzas que empleé fue la fuerza que va a ser igual al límite elástico por el área de la sección transversal. Y bueno, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, como nos interesa la aceleración, lo despejé, nos quedaría fuerza entre masa. Y bueno, la aceleración máxima sería esa aceleración con la que va el ascensor hacia arriba menos la gravedad. Entonces, como nos dicen que sin que el esfuerzo exceda un tercio del límite elástico, colocamos un tercio, multiplicamos por el límite elástico y por el área de la sección transversal.
Bueno, aquí simplemente señalé lo que es fuerza, que Pascal está en fuerza sobre área, que sus unidades serían Newton sobre metro cuadrado. Se eliminaría el metro cuadrado y nos quedaría en Newton. Y resolviendo la parte de arriba nos quedaría 24.000 newtons. Y luego simplemente sabemos que Newton está en masa por aceleración, que serían kilogramos por metro por segundo cuadrado. Se eliminarían los kilogramos y nos quedarían, en este caso dividiendo, 20 metros por segundo cuadrado. Y ahora simplemente restando, nos quedaría que la aceleración máxima es 10,2 metros por segundo cuadrado. Sí. ¿Algún comentario de sus compañeros del ejercicio? No hay ningún comentario, ¿no? Ok. Sí, está bien presentado incluso, ¿no? Lo he tratado de hacer en una página y, y bueno, solamente creo que tomamos una foto. Una foto voy a tomarse, ¿no? ¿Sí? Para compartir cómo Es lo un fabricas. software de este. Una foto, ¿no es cierto? Es un software de, bueno, para escribir. Ah, ya, lo has editado en un software. Sí, bueno, es OneNote. Claro, como ahí veo la sombra de cuadrícula, no sé, pero no se nota muy bien eso. ¿Cómo lo hiciste eso, esa presentación? Con un software me dices, ¿no? Bueno, es el software, bueno, sí, también es de Microsoft. OneNote se llama. OneNote. Lo cerré. Ya. Sí, ahí lo estás exhibiendo, ¿no? Sí, de Microsoft. Ok. Y bueno, si OneNote, es para sí, ya lo- escribir, pues no, aquí tengo varios cursos. Claro, ya en vez de... Y eso con mouse nada más lo has hecho. No, tengo una tableta gráfica también. Ah, ya, pues eso es lo que me extrañaba, sí, sí, entendí. Bueno, claro, ya ese es un aditamento adicional, ¿no? Es un poco más de costo comprar una tarjeta gráfica. Bueno, lo más simple, claro, es tomarle una foto, ¿no? Está bien, señor Carvajal. Ok, gracias. Ya, no hay ni una pregunta de sus compañeros. ¿Y el señor Cardosa hizo el ejercicio? Sí, profesor. Ahí presente. Ok. Bien. El ejercicio 11.88. Nos dice lo siguiente. Espera, un poquito más grande ponlo. Ah, ya. Ahí, y va bajando lentamente como vas explicando. Así. Ya, está bien, profesor. Bien, el ejercicio nos dice lo siguiente. Un alambre de longitud L sub 0 y área transversal A sostiene un peso W que cuelga. Nos preguntan, A, demuestre que si el cable cumple con la ecuación 11.7, la ecuación del módulo de elasticidad, se comporta como un resorte de fuerza constante A por Y sobre L sub 0. Bien, para ello colocamos la ecuación el 11.7 del libro, que es la del módulo de elasticidad, o también el módulo de Young, que es esfuerzo sobre deformación, o también que es fuerza sobre área sobre delta de L sobre el, L sub 0. Despejamos la fuerza, porque aquí nos dice que es una fuerza constante, A por Y por L sobre L sub 0, y habríamos obtenido así la fuerza, pero con el delta de L, que es el estiramiento, ¿no? Pero eso puede variar, depende de lo que piden. Y una nota a agregar es que si F es constante no va a existir una deformación.
La pregunta B nos dice, ¿cuál sería la constante de la fuerza para un alambre de cobre de 75 centímetros de longitud y de calibre 16, entre paréntesis, y diámetro 1.291 milímetros? Para ello utilizaremos la fórmula que hemos hallado de fuerza en la pregunta A y con los datos de esta parte, ¿no? Que es el módulo de Young, porque nos dice que es un alambre de cobre, que sería 11 por 10 a la 10 pascal. Una longitud inicial que nos dan en milímetros, pero la pasamos a metros, que es 0,750 metros, y el radio que nos dieron en milímetros a metros. Esto lo reemplazamos en la fórmula de la fuerza, pero sin un delta de L, porque no hay estiramiento. Operamos y obtendríamos que la fuerza constante con estos datos sería 1,9 por 10 a la 5 newton sobre metros. La pregunta C nos dice, ¿cuál tendría que ser W el peso para que el alambre del inciso B se estirara 1.25 milímetros? Bien. Y de igual forma para esta pregunta utilizaremos la ecuación de la fuerza, porque el peso es una fuerza gravitatoria, entonces también se puede aplicar. Con la variación que aquí agregamos el delta de L porque va a existir un estiramiento que es de 1.25 milímetros. Reemplazamos cada uno de los valores como son los mismos, pero con el estiramiento. Operamos y tendremos que la fuerza, el peso que se necesitaría para que se estire esta cantidad en milímetros sería 240 newtons. Eso sería todo, profesor. A ver, un ratito. En la parte B sale 1,9 por 10 a la quinta newton por metro. Newton sobre metro, sí. ¿Y eso qué? Eso es fuerza por unidad de longitud. ¿Por qué sale así? Ah, ya, porque aquí nos piden una constante de fuerza que es una constante de fuerza, que son como lo que se necesita para que no lo que necesita, sino con los valores que nos dan, porque nos dan con longitud y con fuerza, entonces queda con unidades de newton sobre metro. Porque también tenemos el radio, que es en metros. No, claro, en la fórmula inicial le has quitado el delta de L, ¿no? Claro, aquí no hay aquí no hay porque no hay estiramiento. Solamente tenemos una longitud inicial. Y así, ¿por qué funciona eso? O sea, ¿por qué has tomado eso? Esa decisión de quitarle. Porque no, o sea, en la B, ustedes no nos dicen, solamente nos dan una longitud. A diferencia de la C que nos dice que se va a estirar 1.25, entonces, como no nos dan esta otra longitud o nos dicen que se va a estirar, entonces simplemente va a tener una longitud inicial y no un estiramiento. Y, y ahí le pusiste 1, porque eso es lo que has hecho, ¿no? O ¿Dónde? sea, ese delta de L le has puesto, le has quitado. Sí, ahí. Claro, como si fuese un 1, claro, para que no afecte a las operaciones. Pero no lo puse, sí, de ahí había puesto un 1 aunque se acuerde. ¿Esa es la decisión que tomaste tú o por qué? Sí, es que me pareció que fuese... No tenía sentido ponerlo, pero ahora que lo menciona creo que hubiese sido un 1 para que no afecte a la forma inicial. Claro, porque debía salirte Newton, ¿no? Y te va a salir una cantidad enorme, 1,9 por 10 a la quinta. O sea, es una fuerza, si tú ves comparada con la que estás en la C, el peso. Sí, que queda poco. Eso me llama la atención.
No sé si alguno de tus compañeros puede hacer una observación sobre eso, o cualquier otro. Profesor, ¿lo podría explicar yo? Que de la forma en la que yo lo entendí cuando lo resolví. Sí, dime. Al principio, el inciso A te dice que si cumple la ley de Hooke, entonces se comporta como un resorte. Ya, Entonces, a partir de esto podemos sacar la fórmula de elasticidad, que es igual a fuerza es igual a K por X. ya, Por eso, lo que se halla en el inciso B sería K. Por eso te pide la constante, que sería la constante de elasticidad. Y creo que por eso sale con la unidad de Newton sobre metro. claro, eso es lo que podría ser, ¿no? A ver, sube el enunciado, no lo recuerdo muy bien yo. Sí tiene razón el señor Adrián Rodrigo, no me acuerdo su apellido. A ver qué dice. Profesor. Sí, sí, estoy leyendo. Sí tiene razón el señor, así es, ¿no? Porque ahí incluso la pregunta es bien clara. Dice, ¿cuál sería la constante de fuerza? O sea, supuestamente como se comporta como un resorte, estamos sabiendo la constante de elasticidad, ¿no? Esa Le definición. interpretaré mal, sí. No es fuerza, esa no es fuerza entonces, ¿no? Ya, sería, ajá, K por X, sí. X, ajá. Sí, hay un error de comprensión. Ujú. Ok. Listo, señor Cardoso. Sí, profesor. Muchas Muy bien, gracias. señor. A ver, ¿quién era? Se me desapareció de la pantalla. Rodrigo era, pero, ya, Adrián Rodrigo, ¿no? Flores Sí, Palomino. profesor. Adrián Flores. Flores Palomino intervino, ¿no es cierto? Y del 1190, ¿a quién le tocó la señorita que tenía que hacerlo entre dos personas? A mi profesor. ¿Lo hicieron? Sí, lo hice con mi compañero Adrián. Adrián. Ya, Adrián Rodrigo. Sí. A ver, no sé si lo puedan presentar. Sí, profesor. Bueno, eso porque tenían que hacerlo con hoja de cálculo, creo que pedía el problema. Ujú. A ver. Ya se puede observar. Ahora sí. Ya. Este era el problema, como los datos. Un alambre metálico de 3,5 metros de longitud y 0,70 milímetros de diámetro se sometió a esta prueba. Se colgó de él un peso original de 20 newton para tensarlo y se leyó en una escala la posición del extremo inferior del alambre después de agregar una carga. Y nos dan esta tabla, que es la carga que se agrega, y la carga agregada y la lectura en la escala. Entonces, a partir de esta gráfica, a partir de esta tabla se tenía que graficar. Y esta es la gráfica que salió a partir de estos datos. Ya. Entonces, es una línea recta y luego se separa el último punto en 70 newton. Y luego piden el valor del módulo de Young, que es el esfuerzo de tensión sobre la deformación por tensión. El esfuerzo de tensión sería 60 newtons sobre el área, 60 newtons de este dato de aquí, antes de que se desvíe. Ya. Y sobre el área, que sería pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado, sobre la deformación por tensión, que sería la longitud inicial sobre la deformación. Ya. Y esto sería 3,32 menos 3,02, que es el dato de aquí. Entonces da un valor de 1,8 por 10 al 11 pascal.
Ya. Entonces, para el punto C nos pide calcular el límite proporcional que se observó cuando la escala... No, que el límite proporcional se observó cuando la escala marca 3,34 centímetros. Y nos pide el esfuerzo. Entonces, con la fórmula de arriba podemos despejar el esfuerzo y tenemos que el esfuerzo es igual al módulo por la deformación. Solo nos quedaría reemplazar datos porque ya tenemos el módulo de Young, 1,8 por 10 a la 11 Ujú. Pascal, y la deformación que sería 3,34 menos 3,02 sobre 3,5, que es la longitud original. Entonces ya tenemos los datos, lo resolvemos y nos sale que la fuerza es 63,33 newton. Y ahora lo podemos reemplazar en el esfuerzo y nos queda con 2,17 por 10 a la 8 Pascal. Veamos. Bien. Ya tú has tomado el 3,34, o sea, el último punto, ¿no? Claro. Ya. Ok. Y el esfuerzo sobre él. Sí, está bien. Salvo que tus compañeros desean hacer un comentario. No, ¿no? A ver, sube un ratito para ver el gráfico. Eso es. O sea, en tu gráfico, cuando deja de ser constante, ¿qué es lo que sucede? Se deforma. Ya no es se convierte en un comportamiento plástico. Ya no regresa a su forma original. Eso es, claro, eso es, ¿no? Ok. No sé si tus compañeros desean hacer algún comentario. ¿No hay nadie? No hay nadie. Entonces está bien, señores. Ya. Listo. Gracias, profesor. Ya. Yo creo. Ok. Bueno, ahora en esta clase vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar otro tema, ¿no? Es movimiento armónico simple. Vamos a ver ahí el movimiento, o sea, su cinemática y dinámica, ¿no? Entonces, movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple. Vamos a ver cuándo es armónico. Luego vamos a ver el péndulo simple. Esos tres temas vamos a tomar acá, ¿no? Prácticamente vamos a utilizar este sistema que se conoce como el sistema bloque y resorte, ¿no? Y como ya hemos escuchado durante los ejercicios, que hay un resorte, ¿no? Muy probablemente ustedes ya conozcan ese resorte tiene una constante de elasticidad, famoso K. Bueno, conociendo eso, lo que vamos a ver pues es toda la cinemática que experimenta ese bloque en ese movimiento, ¿no? Ahora eso también, no, como vemos, está en forma horizontal. Lo mismo sale
en forma vertical. ¿Okay? Acá hay algo que no lo había puesto, pero acá hay una dirección abajo, en esta parte. No, si logran ver aquí, esta dirección, supuestamente ya la conocen, ¿no? Es el PET Colorado. Sí, hay un montón de esos, para observar la constante elasticidad de los resortes, cómo medir todo, en forma vertical creo que está. No pueden ir ahí. No sé si... Ya la conocen, ¿no? Pueden escribir, ¿no? Los que no les gusta usar el micrófono, pueden escribir. En el chat yo lo veo. ¿Ok? Vamos a, como es la primera vez, vamos a poner la dirección, ¿no? Yo supongo que ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es? Sí, es este. Está demorando. Ya conocen esa página, ¿no? La que aparece ahí. Sí, profe. Ya. Bueno, ya se lo dejo ahí, probablemente luego va a cargar, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple, y después haremos el péndulo, que también para ustedes es conocido, ¿no? Eso es lo que nos permite revisar esta parte de oscilaciones. ¿Sí? Bueno, ese movimiento oscilatorio repetitivo se presenta en todo nivel, ¿no? A todo nivel, sea a nivel microscópico como también a nivel macroscópico, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que, o sea, es un movimiento que siempre va a estar en la vida natural de las personas. ¿Sí? Controlar. ¿Sí? Macroscópicamente un columpio, ¿no? O este resorte, de forma vertical. Y esto pues a nivel atómico, ¿no? Normalmente ocurre en las sustancias, las moléculas a nivel molecular, a nivel atómico, ¿no? O sea, ese movimiento va a estar en todo lado en la naturaleza. Por lo tanto, es importante conocerlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver eso. Algunos elementos de eso es la amplitud. ¿Sí? A ver, vamos a ir. Otro es periodo. Amplitud es la máxima magnitud del desplazamiento con respecto al equilibrio, a un punto de equilibrio, ¿no? Vamos a ver, es eso, ¿no? El móvil va a desplazar, pues, de acuerdo a una posición. Y a través de ello se va a hacer lo máximo, ¿no? ¿Cuál es la máxima elongación o cuál es la máxima amplitud? Luego vamos a tener el periodo, es el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Entonces esto también debemos recordarlo, ¿no? Es periodo, ¿no? Con la letra T. Luego frecuencia, es el número de oscilaciones en un intervalo de tiempo, de esta manera, ¿no? Número de oscilaciones en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Bueno, el primero de aquí es número, o sea, es adimensional. El siguiente es, si es la magnitud del tiempo. En el sistema internacional, este cociente de sus unidades va
va a tener el nombre de Hertz, ¿no? Símbolo es este, o es segundo menos 1, ¿no? Luego vamos a tener aquí frecuencia angular, que es simbolizado con la letra omega minúscula. Es 2 veces pi, 2 veces la frecuencia, ¿no? 2 pi veces la frecuencia, ¿no? ¿Cómo sería? A ver. Entonces, este término así, ¿no? 2 pi por la frecuencia. Esta frecuencia que nosotros estamos viendo acá. ¿Okay? Entonces, en el lenguaje que utilicemos el movimiento armónico simple, vamos a utilizar siempre estos términos, ¿no? Amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí ya tenemos. Esto también está, creo, en el texto. Hay a veces en el Serway, ¿no? En la parte A, ¿sí? Este punto del resorte es la posición de equilibrio, ¿no? Así como está acá, x igual a 0. Justo en ese punto está en el punto de equilibrio. No hay fuerza. ¿Okay? No hay fuerza externa. A ver, primero creo que en la parte superior aparece el... Ahí está, ¿no? ¿Sí? Vamos entonces haciendo esa descripción. Entonces, en ese punto... Pasemos, me parece. Ahora sí. Esta es la posición de equilibrio. O sea, estaríamos en esa parte, ¿no? Posición de equilibrio. Esta yo le aplico inicialmente para que oscile una fuerza externa, ¿no? O sea, no tiene la fuerza externa cuando está en esta posición. ¿Ok? Luego, si yo le aplico una fuerza externa, por decir, hacia la derecha, entonces el sistema de bloque resorte está unido a este muro o esa pared fijo, va a empezar a hacer ese movimiento, ¿no? Máximo llegará a esta posición, pasa por la posición de equilibrio y llega por la parte negativa a esa posición. A ese desplazamiento máximo se llama amplitud. ¿Okay? Amplitud. ¿Sí? Ahí vemos, ¿no? Y acá lo rescatable es, en esa animación, ustedes pueden ver pues la fuerza en forma horizontal, que siempre se está oponiendo a el movimiento, ¿no es cierto? A la fuerza externa que yo le apliqué inicialmente, ¿no? Se opone siempre. Y esa fuerza se llama fuerza de recuperación y siempre va a estar dirigida a la posición de equilibrio. Correcto. Siempre va a estar a la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, como vemos ahí en la animación, esa fuerza siempre va a estar dirigida a la posición de equilibrio, ¿no? Y siempre se va a oponer en sentido contrario a la dirección del movimiento. ¿Ok? Entonces ya conocemos ahí. Y ahora, esa fuerza externa, perdón, esa fuerza de color celeste, ¿no? Es una fuerza interna del material que está hecho, pues, el resorte, ¿no? Que tiende a recuperar su estado de equilibrio inicial, ¿no? ¿Sí? Siempre va a estar dirigida a su posición de equilibrio. ¿Okay? ¿Qué más podemos rescatar de esto? Bueno, conocer el periodo, ¿no? El periodo, solo recordando, probablemente ya muchos se lo conozcan ustedes, ¿no? Si yo lo tengo en esta posición de máxima amplitud, va a ser el recorrido, ¿no? Va a ser este recorrido. Pasa por la posición de equilibrio y llega a la posición A, ¿no? Que sería de ida. Luego regresa a su posición inicial. El tiempo que se demora o tarda de ir de más A a menos A y regresar a A, eso es el tiempo que se va a denominar periodo. ¿Correcto? Periodo.
Ejemplo también, ¿no es cierto? Otro, el periodo de orbitar el planeta Tierra alrededor del Sol, 365 días, ¿no es cierto? Ese es el periodo. El periodo de rotación de la Tierra en su propio eje, 24 horas. Es lo mismo, entonces es de más a menos A y regresa, eso va a ser una oscilación, ¿correcto? También se conoce como una oscilación y el tiempo se llama periodo. ¿Okay? Seguimos entonces. Entonces ya conocemos, ¿no? Lo que es la amplitud, es la máxima, estiramiento, 2, periodo, ¿qué más? Bueno, ya sabemos la posición de equilibrio. Este resorte tiene una constante de elasticidad K. Esa fuerza se llama recuperadora, es menos K por X, creo que se conoce como la ley de Hooke. ¿Sí? Ok. Y bueno, pues, como esta es la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces a partir de ahí es como un sistema de referencia, ¿no? En una dimensión, X igual a 0, ¿no? Por el otro lado serían todas las magnitudes de posición negativas, ¿no? Relación entre el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular. Bueno, ya lo había mencionado. ¿Qué es frecuencia? Entonces ahora vamos a ver pues cómo está relacionado con el periodo. Es la inversa, ¿correcto? Estas magnitudes son inversas. ¿Sí? ¿Qué más? La frecuencia angular es 2 veces pi por la frecuencia, ¿no? O de esta manera, ¿correcto? Bueno, lo único que hemos hecho es usar el concepto, cómo están relacionadas la frecuencia y el periodo, ¿no? Entonces no olvidar esta relación, ¿no? Seguimos entonces con movimiento armónico simple. Ahora sí, utilizando el mismo sistema bloque-resorte. Aquí ya conocemos pues la fuerza de restitución, ¿no? Esa de color letra, de color azul. Y está dada por esta relación, ¿no? Justo en el eje X menos K por X. Es una fuerza que se opone al movimiento. Incluso está en sentido contrario a la fuerza externa que inicialmente inició el movimiento armónico simple, ¿no? Se conoce como la ley de Hooke. Dice, cuando la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, la oscilación se denomina movimiento armónico simple. O sea, tiene que cumplirse eso, cuando la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio. La oscilación se denomina movimiento armónico simple, ¿no? Sí, por decir, la señorita Medina hizo un cuadrito ahí y justamente vio la parte donde cumplía pues, esa condición de elasticidad, ¿no? Que era línea recta. ¿Sí? Para este caso, para este sistema, se tiene este cuadro, ¿no? ¿Sí? Acá está la fuerza de restitución en el eje vertical y en el horizontal el desplazamiento. ¿Sí? Aquí, como ustedes pueden ver, pues sale negativo, ¿no? ¿Sí? Cuando X es positivo, la fuerza de restitución es negativa. ¿Sí? Y cuando la posición es negativa, la fuerza de restitución es positiva. ¿Por qué? Como ven acá, de color celeste, está, cuando está en la posición negativa, esta fuerza es positiva, considerando pues que todo este lado es positivo y para el otro es negativo, ¿no? Como hemos visto ahí en el eje. ¿Sí? Posición, poniendo que este sea la posición, el eje X. Y va cambiando, ¿no es cierto? Okay. Bueno, este gráfico lo pueden encontrar en el texto, no hay
No hay nada nuevo adicional del texto. Ahora sí, movimiento circular y ecuaciones del movimiento armónico simple. La aceleración de un bloque de movimiento armónico simple está dada por esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De dónde se ha salido esta ecuación? ¿Cuál sería el origen? ¿Sí? Muy simple. La fuerza de restitución aquí cosa es menos K por X, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Este es masa por aceleración X. Y simple de aquí, ¿no? La aceleración nosotros sabemos por cinemática que es este término. ¿Okay? Entonces simplemente hemos tomado esta ecuación, ¿no? Simple. ¿Okay? Y a partir de ahí obtenemos esta relación. La aceleración es entonces equivalente a menos K sobre M por X. ¿Correcto? ¿No? Entonces la aceleración. ¿Qué más? Ahora hacemos pues cómo es el movimiento circular y el movimiento armónico simple, ¿no? En este gráfico o esta animación que ustedes pueden ver, ahí cómo está relacionado el movimiento circular de una partícula, movimiento circular uniforme, ¿no? Y el movimiento armónico simple. ¿Okay? Seguimos y vamos colocando ahí. Ahí está el eje X. O sea, la esferita de color azul en la parte inferior está realizando movimiento armónico simple, ¿no? Ahí está la posición de equilibrio, supuestamente, 0. La amplitud máxima es A en el lado derecho y por el lado izquierdo menos A, ¿no es cierto? Entonces la esferita en la parte inferior de la animación, ustedes pueden ver de color azul que está haciendo un movimiento armónico simple. Mientras que la roja, que está moviéndose alrededor de una trayectoria circular, o movimiento circular, cuando hace desplazamientos, ¿sí? Se involucra casi, hace un movimiento armónico simple, ¿no es cierto? ¿Sí? La bolita de color rojo, ¿no? Tanto horizontal como verticalmente. Y aquí estamos probando pues que en forma horizontal hace como un movimiento armónico simple, o sea, tienen mucho en común, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el movimiento armónico simple es la proyección del movimiento circular uniforme sobre un diámetro, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nosotros observamos. Justo ahí, pues si hacemos la prolongación, a ver, no lo tiene. Nosotros el diámetro de la circunferencia tomamos y ahí está, ¿no? Es una proyección del diámetro. ¿Sí? Tenemos que ver eso. Ojo, pero tiene que ser movimiento circular uniforme. Vamos entonces, ¿no? Ahí ya tenemos el movimiento circular uniforme. Entonces, ya tenemos la misma particularidad, ¿no? Suponiendo, ¿no?, que esta bolita de color rojo está moviendo en movimiento circular, ¿no? Incluso podemos decir antihorario, ¿no? Por la flechita, antihorario. ¿Ok? Entonces la proyección en el diámetro, esta sería el movimiento armónico simple, ¿correcto? Está en la posición P, entonces va a estar fluyendo así, ¿no? Ese movimiento. Pero justo en esa posición podemos hacer la proyección, ¿correcto? De la esferita en esta posición, en movimiento circular, su proyección en el punto P, ¿ok? Entonces vamos a relacionar, pues, cuánto es, ¿no?, la posición en el diámetro, en este eje X,
¿no? Y ese es x igual a coseno de beta. Entonces podemos hacer esa relación, ¿correcto? Seguimos. Ok, entonces ya hemos obtenido cómo está relacionado, ¿no? Claro, y acá podemos decir cuánto es máximo coseno, valor 1, ¿no? X será cuando esté en esta posición, ¿no? Y mínimo cuando está en la otra posición, ¿no? ¿Cuánto sería pi? Pero en el ángulo, pi, ¿no? Ok. Y ahora veamos cómo es, como ya hemos visto la posición, ahora veamos cómo es la velocidad, ¿no es cierto? Lo mismo. Veamos. La velocidad en este punto, pues se supone que solo va a tener velocidad tangencial, dado que es movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Ahí está. Esa velocidad en relación a la velocidad que va a experimentar en el eje del diámetro. ¿Cómo va a ser? Simplemente va a ser lo siguiente, ¿no? Miren la dirección, ¿ok? Porque ya llegó a esta posición, ¿no es cierto? Ahora está regresando la bolita. ¿Por qué? Porque eso está regresando, ¿no es cierto? ¿Sí? En este movimiento antihorario. ¿Ok? Entonces su proyección va a ser de la siguiente manera. Igual a menos, el signo es porque está en sentido opuesto, la velocidad tangencial, su componente, ¿ok? Miren el ángulo aquí, entonces esta es una componente, seno de θ. ¿Ok? Entonces, en esa posición, ¿no? Ahora, claro, si esta esferita estuviera en este lado, ¿cómo sería esto? Positivo, ¿no es cierto? Positivo. Ahora, cuando miren la aceleración, ¿cómo marca, no? Si esta era la velocidad, ahora vamos a la aceleración, ¿no? En la misma posición anterior, ¿no? Bueno, ahora está acelerando, está cambiando velocidad en esta dirección, ¿no? Hacia la parte negativa. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿no? Esta es la aceleración. Muchas veces conocemos como aceleración centrípeta, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es la aceleración, ¿no? Tomamos entonces una componente, esa componente va a ser esta, ¿okay? Y como está bien apuntando a la dirección central, o sea, está en sentido de derecha a izquierda, es negativo, ¿no? Coseno de θ. Entonces ya tenemos la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Cómo es, no? ¿Sí? Como van en sentido contrario. Ahora, gráficamente, hacemos una gráfica posición en función del tiempo. Desplazamiento, la velocidad y la aceleración y el movimiento armónico simple. ¿Okay? Vamos a ver eso. Entonces, en el eje X trazamos el desplazamiento y, perdón, claro, en este eje X, ¿no? Que es la vertical. Y el horizontal va a ser el eje del tiempo. Entonces, esta es la posición de equilibrio. Entonces, pues, la esferita puede estar en este tipo de movimiento. ¿Okay? Cuando llega a máxima amplitud, esa sería la máxima amplitud, ¿no? Esta sería que no tiene amplitud cero. Es la amplitud máxima por el lado izquierdo o la parte negativa, ¿no? ¿Sí? Este es el eje X. ¿Okay? Una vez que llega a esta posición, ¿sí? Está en el otro lado, regresa. Nuevamente regresa a la posición cero y llega a la posición inicial. Entonces, todo ese tramo que hizo de estar en la parte positiva, llegar a la parte negativa y regresar, se le llama pues el tiempo de periodo, ¿no? Por eso saben que en el eje del tiempo de 0 a t, ¿no? Ese es el periodo entonces. Ok, toda esta línea entonces es todo este tramo de tiempo es el periodo. ¿Okay?
Y así se va a repetir, ¿no? Nuevamente. El periodo se vuelve a repetir. Si nosotros vemos esta gráfica que está aquí, que empieza, miren, en lo más alto, ese punto es lo mismo de acá. Y se repite, ¿no? Otra vuelta. ¿Ok? Sería 2 veces hasta aquí. Desde el inicio hasta aquí, 2 veces el periodo. Y así sucesivamente. Es repetitivo, ¿no? Por eso se llama movimiento armónico simple. Se va repitiendo a través del tiempo. ¿Qué más? Bueno, en este caso tenemos que considerar qué función es esta, ¿no? Una función trigonométrica. F en función del tiempo, o sea, posición en función del tiempo, ¿no? X en función del tiempo, ¿no? ¿Qué función es? Se viene repitiendo, ¿no? Para que cumplan esta función, ¿no? O bien puede ser seno o puede ser coseno. En este caso, ¿cuál es? Que empieza en su valor más alto. Para 0, ¿no? Tiene su valor más alto. ¿Sí? Entonces eso se encuentra acá, ¿no? Gráfica de la posición en función al tiempo para el movimiento armónico simple. Posición, entonces, en función del tiempo sería la amplitud por coseno del ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí nos falta conocer qué cosa es todo esto, lo que está acá dentro, el argumento del coseno, ¿cierto? Bueno, acá vemos pues que W es frecuencia angular y está en función a esta relación. La constante elástica del sistema bloque-resorte dividido sobre la masa. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces es la frecuencia angular. Y ese de acá, ¿qué cosa es? Ángulo de fase. Entonces nos falta saber qué es ángulo de fase. Pero así está definido esto, ¿ok? Bueno, entonces ahora, para que se vea mucho mejor, a ver dónde lo vamos a poner. Ok. Ahora vamos a analizar justamente eso, ¿no? ¿Cómo era? Esa famosa ecuación X en función del tiempo debe ser a la amplitud por la función geométrica coseno, y este es W por T más el ángulo de fase. Bueno, acá es phi. ¿Okay? ¿Qué nos falta conocer? Ya sabemos que esto es frecuencia angular y esto es el ángulo de fase. Esto es lo que vamos a ir analizando cada uno de esos términos en las siguientes gráficas. ¿Okay? ¿Sí? Claro, conociendo qué cosa. Que W aquí era igual a la raíz cuadrada K sobre M, ¿no es cierto? Sí era, ¿no? Ok, vamos a recordar. K sobre M. K sobre M. ¿Qué pasó? Ah, ya. El cambio no es muy lento, entonces, ¿no es cierto? Claro, aquí nosotros podemos incluso analizar, ¿no? ¿Qué pasa si el tiempo es igual a 0? Si el tiempo es igual a 0, ya no existiría, ¿no? Este término simplemente sería X en función de tiempo, ¿no? Simplemente sería, pues, A coseno del argumento, ¿no? Este aquí es el ángulo de fase, ¿ok? Vamos a ir ¿qué me pasó? Vamos a ver cada uno de esos, ¿no? ¿Qué pasa, dice, si la masa aumenta? ¿No? ¿Qué pasa con esa función? Entonces le vamos a poner acá la función, ¿no? X en función del tiempo es igual la amplitud coseno de W por tiempo más el ángulo de fase. ¿Dónde interviene acá
la masa en este término, ¿no? La frecuencia angular. ¿Cómo era? Aquí, ¿no? La frecuencia angular es la raíz cuadrada de K sobre M, ¿no es cierto? Así es. Entonces dice, si M aumenta, ya, solamente el único que va a variar es M, ¿correcto? Y la amplitud y la constante elástica van a ser constantes, o sea, van a ser iguales, no va a variar. Entonces, para eso vamos a tener acá tres gráficos, tres medidas, ¿correcto? Veamos. La masa M aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3. Y se incrementa solamente M, aumenta el periodo, ¿no? Suponiendo, pues, ¿no? Nosotros sabíamos, por decir, la primera. La primera es la línea celeste, ¿no? ¿Sí? Se nota el color, ¿no? No veo nada de respuestas en el chat. 8:40. Nada. Okay. Entonces, si miramos, la celeste es la gráfica 1, ¿correcto? El periodo está aquí. ¿Sí? Acá está la cresta. Y aquí también de la celeste, ¿correcto? Ahí es 1, ¿no? Acá nuevamente está. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Esa es la normal, la primera, ¿no? Después aumentamos la masa, poniendo que aumenta la masa, ¿no? Al aumentar la masa, ustedes pueden ver, pues, qué pasa con la frecuencia angular. Disminuye, ¿no es cierto? Al disminuir la frecuencia angular, que eso lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el periodo? Para 2. El periodo ahora es mayor, ¿no? ¿Sí? El periodo es mayor. Si sigo aumentando la masa, miren cómo el periodo aumenta, ¿no? Ahora la cresta sigue siendo acá una inicial, miren, hasta aquí es, ¿no? El tiempo, entonces, del periodo va a aumentar, ¿no? Si la masa aumenta, ¿ok? Entonces, ahora veamos si la constante elástica aumenta. ¿Qué va a pasar con la amplitud? Pero, ¿qué va a pasar con el periodo? ¿Ok? Veamos. La amplitud y la masa deben ser iguales. ¿Correcto? La amplitud, miren, todas las amplitudes son iguales y las masas también son iguales. Solamente al aumentar la constante elástica, ¿qué va a pasar? El primero, miren, el color celeste, ese es su periodo. Si aumento K, ¿qué pasa con el periodo? Disminuye, ¿no? Va disminuyendo. Entonces, si mantenemos constante la amplitud y la masa, ¿no? En el sistema bloque-resorte, ¿qué aumenta? La constante elástica. Si aumentamos la constante elástica, ¿qué va a pasar? Se reduce el periodo, ¿no? Se reduce el periodo. Ahora veamos si la amplitud continuamente aumentamos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el periodo? ¿Sí? Nuevamente empezamos con 1. ¿Sí? Y aquí está 1, ¿no es cierto? Este es el periodo. Correcto, ahí está el periodo. Para 1, para celeste está bien. El periodo no ha cambiado. Si la amplitud sigue aumentando, ¿no? El periodo no cambia. ¿Sí? Como ustedes ven, el periodo, si yo cambio la amplitud, no afecta para nada el periodo, ¿no? Se mantiene constante. ¿Okay? Bueno, a estas horas ya nos hemos aprendido, pues, todos los parámetros que involucran aquí a esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Posición del movimiento oscilatorio, amplitud, frecuencia angular y este ángulo de fase, ¿no? Nos falta saber cómo funciona este ángulo de fase, ¿ok? ¿Sí? Todo lo demás ya lo conocemos, ¿no? Claro, también tenemos que recordar esto, ¿no? La raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa del resorte, ¿ok? Todo esto. Claro, todavía nos falta saber de dónde sale esto, ¿no? Esta relación.
Vamos entonces, poco a poco. Ahora veamos, vamos a borrar esto, es lo que nos perturba. Variación del más, desplazamiento en función al tiempo para el mismo oscilador armónico, pero ángulos de fase distintos. ¿Okay? Miren. Normalmente, pues, en un gráfico siempre lo hemos representado, ¿no?, cuando empieza en cero, ¿correcto? O sea, el ángulo de fase es igual a cero. ¿Okay? Siempre, ¿no? Te sale bonita la gráfica. ¿Por qué? Pues sale la gráfica del coseno, ¿no? Que es aquí, por decir, esta línea celeste. ¿Sí? Acá, por decir, todo esto es un periodo, ¿no? De cero hasta aquí. ¿Correcto? Esta es la línea celeste. O es la gráfica periódica, ¿no? ¿Sí? Ahí, en ese caso, decimos, pues, que lo único que estamos escribiendo es X en función del tiempo, simplemente la amplitud, coseno, eso está mal, ¿no?, de doble por qué, ¿no? ¿Y cuánto hemos colocado? El ángulo de fase, 0. Correcto, 0. 0 es el ángulo de fase. ¿Ok? O sea, empieza, desde el inicio es de la posición 0. ¿Ok? El caso de la roja, miren, el inicio, ¿no?, cuando el tiempo es 0, ¿no?, cuando este tiempo es 0, empieza con un ángulo de fase distinto. En el caso del ángulo, ¿cuánto es? 1/4. Mira cómo es su gráfica. ¿Okay? Cambia, ¿no es cierto? Cambia. Entonces el ángulo de fase aquí, desde inicio es igual y cuartos. Correcto, ya es diferente, ¿no? El otro, el color dorado, es pi medios, ¿no? Incluso el pi medios es simétrico, ¿no? Porque el coseno, pi medios es 0, justo la posición igual a 0 empieza también. Pi medios. Aquí sería la parte negativa y tiene el mismo periodo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Entonces ya sabemos lo que distingue el ángulo de fase, ¿no? Es el inicio del movimiento, podríamos decirle, ¿no? De cómo empieza. Normalmente utilizamos, pues, pi igual a 0, ¿no? Y escribimos así de esta manera, ¿no? Pero si ponemos un ángulo de fase, la ecuación completa del cambio de posición de la partícula o del bloque en el sistema bloque-resorte, tiene que escribirse de esta manera, ¿no? Acá solamente hay un error con esta A. Estas tres curvas muestran el movimiento armónico simple con periodo t y la amplitud A iguales, pero ángulos de fase distintos. ¿Sí? Si hubiera alguna pregunta sobre el ángulo de fase, porque nosotros, como les digo, normalmente pues escribimos ¿no?, la posición, ¿no? Una ecuación decimos allá que sea simplemente así, pues, ¿no?, el ángulo teta. Y ese teta, pues, tiene cualquier otro valor, ¿no? Entonces, cuando estamos en la posición inicial. Pero ahora, si lo queremos ver a través del tiempo, tenemos que escribir toda esta ecuación completa, ¿no? Okay. Sí. Seguimos entonces, ¿no?, viendo eso. Desplazamiento en función del tiempo. ¿Cómo va a ser el desplazamiento en función del tiempo? Miren, ahí, esta es pues la función, ¿no?, del coseno en función del tiempo. ¿Okay? Está la máxima amplitud, ¿no?, la función cosinusoidal. Sí, ahí está el periodo. Ya saben que el periodo no necesariamente es entre cresta y cresta, ¿no?, o nodo y nodo, ¿no es cierto? Puede ser un punto simétrico, ¿correcto? Simétrico, como se ha tomado acá, ¿no? Ahí está el periodo, ¿no? Y bueno, esta es la función, ¿no?, completa. Pero ahí está completa, por eso ni siquiera empieza en 0, ¿no?
Está aquí. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de fase. ¿Ok? Ahora sí. Desplazamiento de X en función del tiempo. Entonces así podemos encontrar una gráfica, ¿no? ¿Ok? La velocidad en función del tiempo. Esta es posición en función del tiempo, esta es velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Para encontrar esto, ¿qué haríamos nosotros? Para encontrar esta relación. Muy fácil, pues si nosotros conocemos, ¿qué cosa? Posición en función del tiempo. Bueno, estoy escribiendo con rojo, no importa, ¿no? Este es W por tiempo, más el ángulo de fase. ¿Qué haría si quiero encontrar la velocidad? Claro, en función del tiempo. ¿Qué hago? Derivada de la posición en función del tiempo de dt. Hago toda la derivada, ¿sí? La derivada del coseno, ya sabemos que es negativo, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden operar, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacen la derivada, todo eso, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar esta expresión, ¿no? Así. Me va a salir que la velocidad está así representada. Y gráficamente, ¿cómo hacemos? En el eje vertical ponemos la velocidad, ¿no? ¿Sí? Ahora miren la amplitud cómo es. Claro, ha salido acá este omega, ¿no es cierto? Para hacer pues la derivada del coseno, ¿no? Y ya sabemos que la derivada del coseno es negativo, por eso sale esto, ¿no? ¿Sí? Y ahora pues hacemos la gráfica, ¿no? Del seno, y es esta gráfica, ¿no? ¿Ok? Y comparamos con la anterior. Miren, máximo valor en esta posición, miren. ¿No? Justo en esa posición, ¿qué ha pasado? La amplitud en esa posición es, como debía ser, negativo, ¿no? ¿Ok? Negativo. ¿Y qué más? Está corrido, ¿no es cierto? ¿Está corrido en cuánto? Ya está desplazado un cuarto de ciclo respecto a posición anterior, ¿no? Esta gráfica entonces está desplazada un cuarto de ciclo, un cuarto de periodo. ¿Sí? Está desplazada, se ha corrido. ¿No? Miren acá, se ha corrido. Pero esta gráfica no nos permite hacer esa comparación, la que se ha corrido, ¿no? Miren acá, está esta posición y dónde está aproximadamente esta, ¿no? ¿Sí? Okay. Se ha corrido. Bueno, si tenemos ahora posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, ¿qué es lo que toca? Aceleración en función del tiempo, ¿no es cierto? Ahí está. Aceleración en función del tiempo. ¿Qué hago yo para obtener eso? Bueno, pues si ya tengo velocidad, ¿qué tendría que hacer? Muy similar a lo anterior. Para obtener aceleración en función de X, ¿qué hago? Derivado de la velocidad en función del tiempo, ¿no? Prácticamente la definición de lo que es la aceleración, ¿no? ¿Sí? ¿Qué obtenemos? Esta ecuación. Incluso, miren, toda esta partecita, ¿qué cosa es? Igual a la posición en función del tiempo. A ese es igual. ¿Okay? ¿No es cierto? ¿Sí? Porque es todo eso. Ahí está igualito. Y puedo poner aquí en función del tiempo, ¿no? O sea, puedo escribir que la aceleración en X sea igual a ¿qué cosa? Menos omega al cuadrado por X en función del tiempo, ¿no? Esa es la ecuación que también puede tomar. Bien, y veamos cómo está acá, ¿no? Entonces ahora la nueva amplitud tiene este valor, ¿no? De aquí. Esta nueva amplitud.
¿no? Aquí es la gráfica. Nuevas amplitudes. ¿Qué más? Bueno, nuevamente hemos venido a la función coseno. Ahí está la función coseno. Pero si nosotros comparamos, ¿no? Por decir con la inicial, ¿ok? Veamos ese punto, ¿no? Este punto con la inicial. ¿Qué ha pasado? Mientras que en posición estaba en la parte negativa, o sea, la amplitud, aquí la amplitud está en la parte positiva, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué ha pasado? Es como que la gráfica se ha desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? ¿En cuánto? Un periodo, la mitad del periodo, ¿ok? La mitad del periodo. Es como si esto estuviera aquí en la parte superior, ¿no? Se ha corrido hacia la derecha, ¿no? Se ha corrido hacia la derecha. ¿Okay? ¿Con respecto de quién? De la posición, ¿no? Le hemos corrido la gráfica a la derecha, ¿no? Es como que si esto lo hubiésemos jalado hacia la derecha, ¿no? Sí, porque esta parte que está inferior, si yo sigo, está acá. ¿Cuánto se ha corrido? La mitad del periodo, ¿ok? La mitad del periodo, ¿no? Y sobre esto se ha corrido la cuarta parte, ¿no? ¿Sí? La cuarta parte se ha corrido, ¿ok? Entonces podemos saber aquí, ¿no? ¿Y esto cómo se observa? Pues en los movimientos, ¿no? Ese movimiento del sistema bloque-resorte, ¿no? Podemos decir, cuando la partícula, a ver cómo podemos graficar aquí. Vamos a hacer, ¿no? El sistema bloque-resorte, ¿no? ¿Okay? De la línea horizontal. Esta es la posición de equilibrio. El sistema bloque-resorte lo vamos a colocar ¿dónde? Ya no voy a dibujar ¿cómo se llama? Solamente el bloque, ¿no? Si esa es la posición de equilibrio, esta sería la amplitud negativa. Y por aquí aproximadamente esta es la parte positiva, ¿no es cierto? A. ¿Ok? Este sería X igual a 0, la parte de equilibrio. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos observando, ¿no? Si el móvil está su velocidad hacia la derecha, ¿ok? ¿Sí? Esa es su velocidad, ¿no? Está cambiando su velocidad, se está moviéndose hacia la derecha. La fuerza, ¿hacia dónde va a estar yendo? Estamos hablando de la fuerza de restitución, siempre hacia la izquierda, si el móvil se está moviendo, ¿ok? Está en el sentido contrario, ¿no es cierto? Y esa fuerza de restitución, ¿a qué está ligado? ¿No? A la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración y la velocidad, entonces están en sentidos contrarios. Ok, veamos acá, ¿no? Entonces, ¿sí? Perdón, acá estamos comparando. Primero comparemos con la posición, ¿no? Si el bloque está en esta posición, en este lado está positivo, ¿no es cierto? Positivo. Y la aceleración, con relación a la posición, está en negativo, ¿ok? Por eso aquí, ¿no? Si aquí la posición de la partícula está en la parte negativa, ¿no? La aceleración está marcando hacia el sentido contrario, ¿no? Hacia la derecha. Y acá, ¿qué está haciendo? Está en la parte negativa, como si estuviera en este lado. Pero veamos el otro caso, ¿no? Aquí, cuando la partícula está en la parte positiva, ¿sí? En esa parte, por decirlo, máximo, ¿no? Positiva. De acuerdo al gráfico, trazamos, ¿no? Aproximadamente, aparte que está corrido, ¿qué está? Está señalado en sentido contrario, ¿ok? En sentido contrario. Es como si el bloque, pues, estuviera por aquí, ¿no? ¿Sí?
Esta es la posición máxima positiva, ¿no? X igual a A. ¿Sí? Y la aceleración que está marcando, nuevamente en sentido contrario, es negativo. ¿Sí? Negativo. Por eso sale la aceleración acá negativa, ¿no? Son contrarias. Bueno, de esa misma manera se puede apreciar, pues, la posición en función de la velocidad o la velocidad en función de la aceleración, ¿no? Y de ahí mismo, ¿qué podemos observar? ¿No? En el sistema bloque de resorte podemos decir incluso dónde es la aceleración es máxima, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde es la aceleración máxima? ¿Sí? De acuerdo a la posición, por decir. Es máxima cuando la posición, ¿dónde? A ver, en ese punto. Aquí, ¿no? Cuando la posición está en el centro, ¿no? En la posición cuando es cero. Cuando pasa por la posición de equilibrio, ¿cuánto es la aceleración? Cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando la posición está en uno de los extremos, ¿cuánto es la aceleración? Bajamos. La aceleración es máxima, pero en sentido contrario, ¿ok? ¿Sí? En relación a la velocidad, ¿no? De acuerdo a la posición. Por decir, supongamos que la posición esté en el centro, ¿no? ¿Cómo es la velocidad? La velocidad es máxima, ¿no? ¿Okay? Entonces, si la partícula, el bloque se encuentra en la posición de equilibrio, la aceleración, ¿cuánto es? Cero. Y la velocidad adquiere su valor máximo, ¿no? Supongamos ahora que estén en los extremos. Eso es cuando está en los extremos, ¿no? ¿Sí? Posición, en la posición máxima. ¿Sí? La velocidad, ¿cuánto es? Cero. Y la aceleración, ¿cuánto es? Máxima, ¿no? ¿Okay? Supongamos ahora que está en la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, ¿qué cosa es máximo? La velocidad. Y la aceleración, ¿cuánto es? Cero. De ahí podemos hacer esas lecturas, ¿no? Okay. Si hay preguntas, lo pueden hacer a través del chat, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo pues la variación de la velocidad y la aceleración durante un ciclo de un movimiento armónico simple. Cuando dice un ciclo, no es como que una oscilación, ¿no? Ida y vuelta. ¿Okay? Este sistema que aparece acá, bueno, es un sistema que se usa en el laboratorio. ¿Estuvieron en el laboratorio? En lo que sí me olvidaba, ahora que hablamos de laboratorio, ¿no? ¿Qué sucede? Que en el laboratorio tienen que hacer laboratorio ustedes, ¿no? Nuevamente se me ha olvidado consultar, pero para el día miércoles creo que tenemos clases. Sí, el miércoles, para eso ya le tengo que tener noticias sobre el laboratorio, ¿ok? ¿Sí? Se tienen que inscribir en grupos, ¿no? Yo le voy a decir dónde, todo, ¿ok? Bueno, este es un sistema de bloque resorte, ¿no? Normalmente se utiliza, es un calzón de aire, no existe fricción, resorte, todo. Bueno, y aquí pues está marcado la posición de máxima amplitud de la parte positiva, acá está la posición de equilibrio, y acá está la posición máxima por el lado izquierdo, por la parte negativa de X, ¿no? Y aquí se compara, por decir, cuando alcanzó la máxima amplitud por la parte positiva, ¿sí? ¿Qué pasó con la velocidad? Es cero. Y la aceleración es máxima, pero en dirección de derecha a izquierda, por eso es negativo, ¿ok? ¿Sí? Cuando está en esta posición, ambos, ¿no? Tienen la misma dirección, aceleración y velocidad, ¿no? Están yéndose hacia la izquierda, ¿ok? Cuando llegaron a la posición de equilibrio,
¿Quién es máximo? La velocidad. ¿Y quién es cero o mínimo? La aceleración. Bueno, aquí, cuando están en esa posición, miren, la aceleración siempre va a estar dirigida hacia la posición de equilibrio y la velocidad acompaña la dirección del movimiento, ¿ok? Sentidos opuestos para esta posición cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a la mitad de la amplitud. Cuando llegaron al otro extremo, ¿no? Cuando llegaron aquí, ¿qué va a pasar con la aceleración? La aceleración es máxima, pero positiva. ¿Y cuál es la velocidad? Cero. O sea, la velocidad en las posiciones de máxima amplitud va a ser cero. Y si la amplitud es cero, la velocidad es máxima, ¿no? Como podemos ver acá también, la velocidad es máxima, ¿no? Y aquí la aceleración es. Bueno, acá entonces cumple todo el panorama, ¿ok? Todo el panorama del movimiento, ¿no? Excitatorio ¿de quién? De este sistema bloque resorte. Y bueno, de aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? ¿Sí? Para poner en juego todos nuestros parámetros, ¿no? Todo lo que hemos vertido, dice. Un resorte se monta horizontalmente con su extremo izquierdo fijo, efectivamente. Se conecta una balanza de resorte al extremo libre, ahí está. Y se da un tirón hacia la derecha, observar la figura adjunta, indicando que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento y que una fuerza de 6 newtons causa un desplazamiento de 0,03 metros. Quitamos la balanza de resorte y conectamos a un deslizador de 0,5 kilogramos al extremo. Ahí está. Tiramos de él hasta moverlo a 0,20 metros a la derecha por una pista de aire sin fricción y lo soltamos a partir del reposo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces nos preguntan, determine la constante de fuerza del resorte. ¿Cómo haríamos? ¿No? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuánto sería la constante del resorte que tendríamos que encontrar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conseguir cuánto es la constante de elasticidad del resorte, ¿no es cierto? Determine la constante de fuerza del resorte. ¿Cuánto sería? ¿Alguien lo calculó? Sería fuerza sobre 0,030 metros, ¿no? Ya tenemos, por decir, la constante elástica del resorte, que es lo que nosotros deseamos, ¿no? El K. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hacemos el K? Simplemente fuerza sobre X, ¿no es cierto? Ya tenemos el K. O sea, esa es la primera, ¿no es cierto? Se escribe siempre con azul. Ese es lo primero. ¿Tenemos cuánto? Efectivamente es 30, ¿no?
y la fuerza es 6. Listo, ya tenemos. Ahora, si quitamos la balanza de resorte, porque eso es lo que se hacía con la figura A, y conectamos un bloque, o sea, este sistema, un bloque dice un deslizador, ¿no? Al extremo. Tiramos de él hasta moverlo hasta una posición máxima de 0,20 metros a la derecha por una pista de aire sin fricción y lo soltamos a partir del reposo. ¿Qué dice la parte B? Calcule la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo de la oscilación resultante. ¿Sí? Correcto. Ahora impartiremos un desplazamiento inicial, nos dicen la posición inicial y una velocidad inicial, ¿no? Ok. El ejercicio lo único que nos pone en práctica es, ¿sí? La parte B es decirnos, pues, primero cuál es la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo primero, ¿no? A ver. Frecuencia angular, la frecuencia y el periodo, ¿no es cierto? Entonces nos dicen la frecuencia angular, nosotros sabemos que eso, ¿qué cosa es? ¿Sí? K sobre M, ¿no? Primero este es 2pi por objeto. Correcto. ¿Qué más? Ahí está la frecuencia angular. La frecuencia, ¿cómo es igual? Nos falta todavía. Y ahí, el periodo, ¿no? Bueno, el periodo es la inversa. Si nosotros conocemos la frecuencia angular, ¿no? Podemos encontrar la frecuencia, ¿no? ¿Y cómo encontramos la frecuencia angular? ¿Eso a qué es igual? ¿Así? ¿Está bien? Raíz. Sí. ¿Ah? Sí, profesor, está bien. ¿Correcto? Entonces, si nosotros sabemos, ¿qué conocemos de aquí? La constante ya la hemos encontrado, ¿no? ¿Sí? Dice K. La masa también es dato. La masa es dato, por lo tanto tenemos la frecuencia angular. Si tiene la frecuencia angular, ¿qué encontramos? La frecuencia. Si tiene la frecuencia, ¿qué encontramos? Periodo. El periodo. Entonces todo eso ya está encontrado, ¿no es cierto? Solo falta cuantificarlo. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, estamos en la parte B, ¿no? Ahora impartiremos un desplazamiento inicial, nos dan un valor y una velocidad inicial. ¿No? ¿Sí? Entonces ahora le damos posición inicial, ¿sí? Un desplazamiento inicial y una velocidad inicial. Determina el periodo, la amplitud y el ángulo de fase del movimiento. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Ahora en una nueva condición, ¿no es cierto? Tenemos la posición inicial y una velocidad inicial. Determine el periodo, la amplitud y el ángulo de fase del movimiento. ¿Mm? ¿Cómo sería eso? La parte C. Es C, ¿no? No. Es C, ¿no? Y determina el periodo. Sí. Entonces nos dan una posición inicial, nos dan, ¿qué más? Una velocidad inicial, 0,15 y esos dos, ¿no es cierto? ¿Qué usamos para encontrar eso? Bajo esos datos adicionales que nos dan, nos dice, encuéntrame nuevamente, ¿no? La frecuencia angular, ¿no? Determine el periodo, la amplitud y el ángulo de fase. No. Determine el periodo, el ángulo de fase y ¿qué más? La amplitud, ¿no? La amplitud. Estos tres elementos de ese nuevo movimiento, ¿no? ¿Cómo haríamos? Hay una ecuación, profesor, que es la velocidad inicial es menos la frecuencia angular, no, menos la velocidad angular por la amplitud por el seno del ángulo de fase, ¿no? Ya. O sea, ¿de dónde sale esto?
X de t es igual a coseno de doble por t más el ángulo de fase, ¿no es cierto? Ajá, ¿Y y la aquí qué deriva. hacemos? Desde x de t, de t, y aquí sería, derivando el coseno, sería negativo, ¿no? A de doble, ¿correcto? Y aquí es seno, ¿no es cierto? Más phi, ¿no es cierto? Así está bien, ¿no es cierto? Sí, ¿Y esto profe. qué es? La velocidad, ¿no es cierto? Listo, ya tenemos la velocidad. Y eso aquí es igual, ¿no? Así, ¿no? Más phi. Listo, ya tenemos la velocidad. A partir de esto, ¿cuál vendría a ser la velocidad inicial? A partir de eso tenemos que determinar esto, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? De esta ecuación, ¿cuál vendría a ser la velocidad inicial? Nos dan la velocidad inicial y la posición inicial. ¿Mm? ¿Tienen el libro a la mano? ¿Alguien lo tiene? Este ejercicio está ahí. A ver. A ver si yo lo tengo a la mano. Profesor, esa velocidad inicial nos dan de dato. Sí, nos dan de datos. Ujú. Es 0,40, pues. La velocidad inicial, sí. Sí, 0,40. Profesor, o sea, por lo que veo está relacionando el dato de velocidad inicial con la posición inicial, ¿no? Claro, Y sí. ha dividido, o sea, esa ecuación de la velocidad lo ha dividido sobre la posición inicial, porque Ya, tenemos el dato de posición inicial, ¿no? Y ahí seguiría la constante de amplitud y te quedaría seno sobre coseno que pasaría a ser tangente, ¿no? Y para hallar el ángulo de fase, lo pasarías con un arco tangente y te quedaría en función de los datos que nos dan, ¿no? De velocidad inicial y posición inicial. claro. Ya, entonces, o sea, para un tiempo t sub 0, ¿cuánto sería, no? O sea, aquí en la primera,
en esta ecuación, ¿cuánto sería? La posición inicial sería x igual a 0, esa posición inicial sería igual a x para un t igual a 0. ¿Y esto a qué sería igual? A la amplitud por coseno simplemente del ángulo phi, el ángulo de fase, ¿no es cierto? De esta ecuación, ¿correcto? Sí, ¿no? Sí, profesor. Y la velocidad inicial sería igual, velocidad, también en t igual a 0, en esta ecuación de aquí, que sería menos a, y aquí este w se queda, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí el tiempo es 0, entonces aquí sería seno, ¿de quién? Ángulo de De fase. phi, correcto. Listo. Tenemos datos, posición inicial y velocidad inicial. ¿Qué me pide a mí? Encontrar la amplitud. Bueno, la amplitud, el periodo y el ángulo de fase. ¿Correcto? Bueno, pues, a ver cómo haría. Para el ángulo de fase sí, sí se podría hallar, profesor. O sea, dividiría Ujú, las dos ecuaciones, ¿no? Para que se ujú. vaya la amplitud. Claro, pero primero vamos a encontrar la amplitud, ¿ok? ¿Y cómo hacemos para encontrar la amplitud? A ver, lo que hago para encontrar la amplitud es, hago esto, al cuadrado, 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 cuadrado. Sumo izquierda a derecha, ¿no? Y encuentro que es de una u otra manera de espejo, ¿no es cierto? Y no nos faltaría qué cosa, la frecuencia. A ver, no me Sí, alcanza. la frecuencia angular nos faltaría. Ujú, ya. Ujú. A ver, sigan maquinando. ¿Qué otro dato nos dan? A ver. La masa y la constante del resorte. Pues, sí, pues si tenemos la constante y la masa, podemos encontrar la frecuencia, ¿no es cierto? Sí, profesor. ¿Cierto? ¿Sí? O sea, ese valor de la frecuencia lo encontramos K sobre M, ¿correcto? ¿Sí? Esos datos también nos dan, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya está, ¿no? A ver, sumando estas dos ecuaciones, sumando, este valor de doble es conocido, o sea, la frecuencia angular. Al sumar coseno más, primero esto lo llevamos, no lo despejamos, ¿no? Todo esto lo llevamos al otro lado, ¿ok? Este también lo llevamos al otro lado, ¿no? Y de ahí pues factorizamos la amplitud, ¿no? De ahí sumamos las dos ecuaciones 1 y 2, coseno al cuadrado más seno al cuadrado va a ser 1, se eliminaron, ¿no es cierto? ¿Y qué nos va a quedar? Simplemente ya x al cuadrado, creo que me extendí con el tamaño de las letras. La letra está muy grande, ¿no? Para hacer los ejercicios. Sí, está muy grande, lo veo muy grande. Solo que ustedes lo van a ver mucho mejor. Eh, yo me estoy acostumbrado a escribir grande, y es el lentes. Okay. Vamos a recortar esta partecita nada más.
¿no? Entonces ya tenemos esa solución, ¿no? Pero vamos a hacer aquí esto, ¿no? A ver, sería x sub 0 sobre a al cuadrado. Aquí queda coseno al cuadrado de phi. Aquí va a quedar velocidad al cuadrado. Siempre se escribe incluso con el signo menos, no importa. También lo llevamos a al cuadrado de doble. Y eso va a ser igual seno al cuadrado de phi. Sumamos, todo eso va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí incluso yo puedo poner a al cuadrado, factorizar, y pues puedo poner aquí x al cuadrado más, mejor dicho, menos, ¿no? Menos velocidad inicial al cuadrado sobre w al cuadrado. Esto debe ser igual a 1, ¿no? Y de aquí, ¿qué cosa? Bueno, ya está, ¿no? X al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre W al cuadrado debe ser igual al cuadrado. Listo, ya tenemos la amplitud. ¿Cierto? Ya tenemos la amplitud. Listo. ¿Qué más nos decía? El periodo, ¿no es cierto? Si ya tenemos la amplitud, ahora ¿qué nos falta? ¿Cómo hacemos para el periodo? El periodo. ¿Qué otro dato tenemos? A ver. Con la frecuencia angular, pues, profesor. Ah, claro, ¿no? Si ya tenemos la amplitud, ¿no es cierto? Ya encontrada, ¿qué más? La frecuencia angular a qué era igual. A ver. 2pi sobre periodo. Normalmente yo me acuerdo así, ¿no? 2pi sobre t. Listo. Como tengo la frecuencia, entonces, ¿qué vamos a encontrar? T va a ser igual a 2pi sobre w. Todo eso es conocido. ¿Qué más? Y la amplitud, el periodo. No, ese sería el mismo periodo anterior, ese no. No, porque acá dice determina el periodo, la amplitud y el ángulo de fase en movimiento. O sea, el periodo de movimiento, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería la dependencia del periodo? La frecuencia es la misma. En todo caso, consultamos a nuestros datos, ¿ok? ¿Dónde está la gráfica? Aquí. No, aquí no. En las otras. Aquí. Borramos todo lo que no sea extraño. ¿Cuál era nuestro caso? Dice, en nuestro caso, la masa debe ser constante. ¿Qué más? Este K también debe ser constante, o sea, la masa y K. Estamos acá, la amplitud, dice, aumenta. Acá no hay una relación con K y M. Allá. Miren, acá estábamos, ese es el mismo resorte, ¿no es cierto? K y la masa también. ¿Qué pasaba con la amplitud? Lo único era que se modificaba, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con el periodo? El cambio de la amplitud no afecta el periodo. No afecta el periodo, ¿no?
se mantienen. La amplitud varía. La amplitud va a variar, pero el periodo no se va a modificar, ¿no es cierto? Ese es nuestro caso, ¿no es cierto? Sí, porque la constante elástica va a ser la misma. La masa va a ser la misma. Como está en movimiento, esto sí puede estar afectándose, ¿no es cierto? Puede ser cualquiera de estas. ¿No es cierto? Entonces el periodo va a ser lo mismo, ¿o no? ¿Qué dice? A ver, ¿alguien más que se involucre? Va a ser el mismo periodo, profe. El mismo periodo, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Entonces, ¿qué más nos faltaría? Ah, las ecuaciones se piden luego. Ah, el ángulo de fase después se piden. El ángulo de fase, ¿no es cierto? Eso es lo que nos faltaría. Está claro que el periodo, entonces el periodo no debe cambiar, ¿no es cierto? Ya encontramos la amplitud, nos falta el periodo, ¿no es cierto? Ah, no, el ángulo de fase. ¿Y cómo encontramos ahora sí el ángulo de fase? A ver. ¿Dónde están nuestras ecuaciones? Aquí están, ¿no? Bueno, lo único que queda hacer aquí en todo esto es, de estas ecuaciones que hemos encontrado, ¿qué cosas? Dividir. Dividir, tenemos la tangente o no, la cotangente, ¿no? Hagamos que sea tangente, ¿no? Vamos a dividir estos términos, como la amplitud ya es conocida, ¿no es cierto? Ya encontramos pues, con esta ecuación, ¿no? Y la frecuencia angular, ya sabemos cuánto es, ¿qué más? Y la velocidad, bueno, todos los otros términos son conocidos, eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Dividir, ¿correcto? De esa manera encontramos el ángulo de fase. Si encontramos qué valor necesariamente es, todos estos términos de acá es un valor numérico, ¿no es cierto? Va a ser un número, por ejemplo, por decir, ¿no? Si encontramos tangente de phi es un número cualquiera, ¿no? Y vemos la relación entre el ángulo y phi, ¿no? Cosa que va a ser un ángulo. A ver, en el texto está la solución de eso. Y efectivamente eso es lo que se hace, ¿no? A ver si ustedes lo pueden ver. Se ve, ¿no? Ahí está la solución. O sea, no, lo que quieren, desean verlo, ahí lo pueden ver más. Ahí está la... ¿Sí? Ahí lo que encontramos la amplitud. Ahí simplemente encontramos el ángulo de fase, ¿no? Encontrando esos valores, ¿no? Aproximadamente, dice, sale pues, este valor, ¿no? ¿Sí? No va a haber tiempo para dejar más ejercicios. Bueno, de ahí nos falta hacer es lo siguiente, pues, ¿no? Es simplemente para recordarnos cómo funciona todo esto, ¿ok? Ahora sí ustedes lo hacen con más detenimiento, este ejercicio, ¿no? De ahí vamos con el péndulo simple, ya haciendo todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es lo que queda.
Ok, no sé si tengan una consulta. Ok, revisen entonces todos esos conceptos y la otra semana resolvemos más ejercicios. Y continuamos con la clase, ¿no? La otra semana no, o sea, el miércoles, ¿no? Siempre el miércoles. ¿Alguna consulta, algo adicional? Todo claro, profesor. Ojo, que esto ya se debe quedar para siempre, ¿no es cierto? Revisen eso y así vamos a ir maquinando. Entonces, en el texto pueden revisar, el ejercicio está resuelto ese. Si es que no me han entendido, no, lo único que he hecho es, yo la verdad ni lo he revisado. Sabía que estaba en el texto por las letras. Ayuda, ¿ok? Bueno, todo está casi como el texto, ¿ok? O sea, no va a haber nada, solo que es bastante para leer, eso sí. Bien, ahí está. Continuamos entonces. Con Sí, dime. respecto a las clases grabadas, ¿usted lo subirá o compartirá por correo? ¿Qué cosa? Las clases grabadas. Ah, el video. Voy a sacar el video. Voy a detener. No, avísenme si no les llega. Como yo esto lo hago en el, ¿cómo se